Listo. Bueno, buenos días a todas y todos. Hoy nos encontramos con Raúl Velázquez, investigador de la Fundación Jubileo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las matrices energéticas de América Latina. Vamos a estar hablando de cómo se componen, cuáles son como sus particularidades, cómo se está toda la distribución, sobre todo de hidrocarburos y de combustibles fósiles en distintos países de la región. Raúl nos va a estar presentando un análisis, una investigación que hizo al respecto y con esto vamos a poder empezar a complejizar cuáles son los retos que se tienen para salir de los combustibles fósiles en América Latina o cuáles oportunidades hay en distintos países, porque como vamos a ir viendo, esto va a cambiar de país en país. Entonces, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros, Raúl. Bienvenido, te cedo la palabra para que te presentes. Gracias, Laura, y muchas gracias a la red por la justicia de los recursos, por la invitación. Para nosotros es muy importante como red, como institución también, la cercanía con la prensa, con los medios de comunicación en general, con las nuevas formas, además de comunicación que vienen surgiendo. El Internet es una maravilla en ese sentido y nos permite, de hecho, tener esta conversación, así que va a ser un gusto para mí conversar con ustedes. Mi nombre es Raúl, mi perfil profesional, bueno, soy economista. Tengo una experiencia de cerca de 14 años de análisis e investigación en el sector hidrocarburos principalmente y en los últimos 5 años en el tema energético de manera más amplia, dado justamente lo que vamos a conversar hoy, los desafíos que plantea justamente el cambio climático en términos de transición energética. Así que eso me ha obligado también a mí a abrir mi espectro de análisis a el tema energético en general. Así que va a ser un gusto poder compartir con ustedes esta conversación. Voy a pasar a presentarles, me voy a apoyar en esta charla que vamos a hacer en una presentación sobre el estudio que bien mencionaba Laura, para que podamos ir teniendo un esquemita, ¿no? Una base sobre la que vamos a ir dialogando. Bien. La presentación y el estudio que se ha presentado habla sobre la situación y compromisos para el abandono de los combustibles fósiles en 6 países seleccionados de América Latina. Esta investigación surge como una iniciativa de la Red por la Justicia de los Recursos, antes pública lo que pagas, que buscaba ver por una parte, en qué estado estamos, ¿no? En relación al cumplimiento que pueda haber sobre los compromisos nacionalmente determinados, el Acuerdo de París, de hecho, marcó el año 2014, fines del 14, principios del 15, un importante desafío a nivel global en términos de responder, ¿no es cierto?, al cambio climático mediante ajustes, mediante cambios, reformas a la política energética a nivel global, no solamente en términos de producción, ¿no? Aunque la mayor parte de los compromisos nacionales está centrado mucho en el tema de producción, sino también en términos de consumo. Y identificamos Identifica lo que pagas en la red, eh, que el consumo es un importante desafío también para a considerar en términos de política pública hacia la transición energética. Por ello es que voy a partir justamente mostrándoles el tema del consumo, ¿no? A nivel mundial, es importante comprender que si vemos el consumo energético de todos los energéticos a nivel mundial, el 87% del año 2024 ha dependido de combustibles fósiles, ¿no? Principalmente petróleo, que sigue pesando significativamente, ¿no? Un 34% es petróleo. Luego está el carbón, que si bien es más contaminante, eh, todavía se está produciendo, de hecho, ha habido un incremento, como vamos a ver más adelante, importante en la producción de carbón. Luego está el gas natural y luego están los otros energéticos como la hidroeléctrica, las renovables y la nuclear. Claro, acá podemos ver que las renovables apenas representan un 5%. Si bien llevamos ya 10 años y un poquito más del Acuerdo de París, y ha habido un compromiso a nivel global de ir transitando hacia fuentes renovables, lo cierto es que transcurridos estos 10 años todavía seguimos dependiendo fuertemente de las fósiles y las renovables, si bien han habido avances, eso hay que reconocerlo, pero todavía son muy tímidos, muy tímidos. Ahora, ¿por qué pienso que el consumo energético es uno de los indicadores más importantes a nivel mundial?
básicamente porque es muy difícil transformar esos patrones de consumo. Y mientras tengamos esos patrones de consumo, vamos a seguir produciendo lo que sea necesario producir para alimentar ese consumo. No lo he puesto acá en la presentación, pero es importante tener en cuenta dos conceptos, ¿no? Uno se llama seguridad energética. La seguridad energética es un objetivo de política pública prácticamente en todos los países del mundo y está entre los 5 primeros objetivos de política pública. ¿Por qué? Porque la vida que tenemos hoy como ciudadanos del mundo estaba muy basada en energía. De hecho, esta conversación la estoy pudiendo tener con ustedes porque tengo una computadora enfrente mío que la estoy cargando, ¿no? La batería se está cargando con electricidad, que es un energético. Y esa electricidad puede ser generada por diferentes fuentes. Entonces, el consumo, la forma de vida que tenemos hoy en día, está muy basada en el consumo energético. Y el consumo energético, como pueden ver en este gráfico, está basado en fuentes fósiles. Lo curioso, claro, es que ese consumo no es igual, ¿no? 11 países en el mundo concentran el 71% del consumo de la energía primaria en el mundo. Cuando hablamos de energía primaria, estamos hablando de aquellas fuentes de energía que no se transforman para su uso. Por ejemplo, el petróleo o el gas natural, ¿no? Son energéticos primarios, se los obtiene directamente de las fuentes fósiles, ¿no? De recursos fósiles, en el caso del gas, el petróleo o el carbón, y la hidro, ¿no? La hidroelectricidad también es fuente primaria. En las renovables, bueno, algunas son primarias, otras son secundarias. La electricidad, por ejemplo, es una fuente de energía secundaria, ¿no? Porque para generar electricidad tienes que haber generado calor a partir de la quema, por ejemplo, de gas natural, ¿no? La combustión de ese gas natural o del carbón, por ejemplo, ¿no? Que te puede permitir generar calor. De esa forma, una termoeléctrica puede generar electricidad. Entonces, si vemos solamente el consumo de fuentes primarias, hay 11 países en el mundo que concentran el 71% del consumo. Claro, aquí en el gráfico llama la atención China, que representa un 27% del consumo mundial de energía primaria. Y si se fijan, es muy similar al resto, ¿no? Es decir, que solamente China consume casi lo mismo que 180 países en términos de energía primaria. Luego, claro, está Estados Unidos, está India, Rusia, Japón, Corea del Sur, Canadá, Arabia, Indonesia, Brasil, ahí aparecemos ya como región, como el 10.º país en términos de consumo, ¿no? Pero es importante, claro, a mí me impacta mucho el tema de China porque es un solo país, obviamente el más poblado del mundo. Por eso insisto en que el problema principal debería ser el consumo, nuestros patrones de consumo, cómo usamos la energía, ¿no? Cuando hablamos de transición energética. Acá les muestro algunas tendencias, ¿no? Quería mostrarles un poquito, desde el 2014, cuando se negoció todo este tema del Acuerdo de París, empezaron las negociaciones en realidad, ya han pasado 10 años y podemos ver más o menos qué progreso ha habido en el abandono de fósiles. Acá podemos ver los tres principales, ¿no? Petróleo, carbón y gas natural. El petróleo, entre el 2014 y el 2024, ha crecido en un 9%. Ha pasado de una producción de 89 millones de barriles por día a 97 millones de barriles por día actualmente. La única excepción ha sido la pandemia, ¿no? El 2020, cuando ha caído la producción, pero después ha tomado 2 años casi en recuperarse el nivel de producción previo a la pandemia y actualmente estamos con 97 millones de barriles por día. El principal productor de petróleo en el mundo es Estados Unidos. Eso me parece importante considerarlo. Estados Unidos desde el 2014, cabalmente, se ha convertido en el principal productor de petróleo a nivel mundial, el resultado del fracking, ¿no? Del shale gas, shale oil, que se explota principalmente en Estados Unidos. Es el principal, además, productor de mediante este tipo de yacimientos, pero ha convertido a Estados Unidos de un importador neto, que lo era hasta antes del 2014, en el primer productor a nivel mundial, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque en nuestra región, muchas veces en Bolivia, que es de donde yo vengo, muchas veces se ha hablado de que, bueno, los gringos están interesados, ¿no? En nuestro petróleo, o Venezuela, ¿no? Quieren agarrar el petróleo venezolano. Ya no lo necesitan en realidad, ¿no? Pero sí, obviamente, hay un juego geopolítico a nivel mundial que es innegable. Pero sí es cierto que Estados Unidos es el principal productor de petróleo a nivel mundial, seguido por Arabia Saudita,
¿no? Que tiene un 11% de la producción mundial de petróleo y Rusia con un 11%. Luego está el carbón, ¿no? En el carbón podemos ver que ha habido un crecimiento también de un 13%, ha crecido incluso más que el petróleo. La China es el principal productor a nivel mundial, produce el 52% del carbón en el mundo, seguido por India en importancia y por Estados Unidos. Luego está el gas natural. El gas natural ha tenido un incremento de un 20%. Esto responde también a que, claro, desde el 2015 en adelante, en Europa principalmente, el gas natural ha sido considerado como un combustible de transición. No, ahí yo quiero hacer un paréntesis y recalcar que cuando hablamos de transición energética, por lo menos en lo que es la oferta de energía primaria y secundaria, estamos hablando de largo plazo, ¿no? Y cuando hablamos de largo plazo, en este tipo de sectores energéticos, estamos hablando de 40 años aproximadamente. No es como el sector productivo, por ejemplo, ¿no? Cuando uno piensa en producción de papas, cualquier producción agrícola, el largo plazo son generalmente 10 años, el mediano plazo 5 años, el corto plazo es un año. En el sector extractivo y en el sector energético en general, el largo plazo son 40 años, el mediano plazo son 10 años y el corto plazo son 5 años habitualmente, ¿no? Nos movemos en ese tipo de tiempos. Entonces, claro, el gas natural ha sido concebido como un combustible de transición de largo plazo, es decir, pensando en un horizonte de 40 años hasta poder desarrollar, por una parte, las fuentes fósiles, digo, las fuentes renovables, perdón, desarrollar las fuentes renovables, pero segundo, y lo más importante y complejo, creo yo, cambiar los patrones de consumo. ¿No? Es decir, mucha parte del debate que ustedes deben escuchar en medios de prensa, en redes sociales sobre el tema de la transición es el cambio de fuente, ¿no? Dejemos de usar el gas natural para generar electricidad o abandonemos el carbón y vayamos a las renovables, ¿no? Y generemos electricidad con hidroeléctricas, por ejemplo, ¿no? O fuentes solares. Son otras tecnologías muy promovidas a partir de la transición energética y el Acuerdo de París principalmente. Sin embargo, hay que entender que esto no se trata solamente de un cambio de fuente. De pronto, incluso el cambiar de fuente va a ser lo más, entre comillas, fácil, ¿no? Lo más llano, porque es un cambio de tecnología de producción, aunque obviamente pasa por un juego geopolítico a nivel global muy, muy, muy complejo y que tiene otras implicancias, incluso financieras y económicas, obviamente. Pero lo cierto es que finalmente la tecnología está. Sin embargo, el cambiar los patrones de consumo es lo más complicado. Si ustedes me ven ahorita, bueno, pues me están viendo de cintura para arriba, pero si yo me viera ahorita eh, frente a un espejo de cuerpo completo, el 80% de mi vestimenta proviene de fósiles, ¿no? Hay material sintético, hay plásticos, se obtiene a partir de la producción de fósiles. Entonces, no solamente el consumo de la gasolina que hacemos, o el consumo del diésel, o si usamos gas natural para cocinar, sino que además nuestra propia vestimenta, los equipos que usamos están hechos o para hacerlos, o para cargarlos, o para que funcionen, dependen de hidrocarburos, ¿no? O de fuentes fósiles. El celular, por ejemplo, ¿no? El cargar un celular requiere electricidad y esa electricidad mayormente es generada por fuentes fósiles. Entonces, ese cambio en los patrones de consumo probablemente va a ser uno de los desafíos más importantes hacia adelante. En el gas natural, el principal productor también es Estados Unidos, con un 25% del total de la producción mundial, y le sigue Rusia e Irán. Eso a nivel de un pantallazo a nivel global. Luego está este otro tema que quería mostrarles, ya aterrizando un poquito más en nuestro vecindario, y es que si vemos acá en el costado izquierdo, ¿no? En este cuadro izquierdo, está la producción diaria de petróleo en millones de barriles por día. Aquí podemos ver que el continente americano, ¿no? Desde Estados Unidos, bueno, desde Canadá hasta la Argentina, vemos que entre el 2014 y el año 2024 ha tenido varios cambios por dentro, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos en los últimos 10 años ha incrementado su producción de petróleo en un 71%, Canadá en un 38%, ¿no? Tenemos a países ya más hacia el sur, como Brasil, que ha tenido un incremento importantísimo de un 48% en la producción de petróleo.
Acá hay que tomar en cuenta mucho y contraponer esto con el discurso político, narrativo de el actual gobierno de Brasil, por ejemplo, que si bien a nivel discursivo se muestra muy pro transición energética, muy de acuerdo con los compromisos de París, los compromisos nacionalmente determinados y demás. Lo cierto es que Brasil tiene una política de expandir la producción de petróleo en los próximos, bueno, hasta el 2030, ¿no? Hasta el 2030 el objetivo de Brasil es convertirse en el segundo productor de petróleo en la región. Entonces, tiene una apuesta importante para expandir, ¿no? A través de exploración petrolera su producción de petróleo. Está Argentina con un incremento de un 90%, es el que más ha crecido en términos de producción de petróleo, y eso tiene nombre y apellido, se llama Vaca Muerta, ¿no? Argentina se ha convertido en el principal jugador a nivel regional en el sector hidrocarburos, tanto en petróleo como en gas. Está Venezuela con una caída de un 64% en la producción. Acá es interesante porque si ustedes se fijan, Venezuela en estos 10 años ha dejado de producir 1,7 millones de barriles diarios de petróleo. Esa caída en la producción de Venezuela ha sido compensada rápidamente por Brasil y por Argentina, ¿no? Que han incrementado sus producciones sumadas, dan esos mismos 1,7 millones de barriles por día de petróleo y que obviamente están muy lejos del incremento que ha tenido Estados Unidos de 8.300.000 barriles por día de petróleo. Si vemos todo el continente, ¿no? El año 2014, desde Canadá hasta Argentina, aportábamos con un 30% de la producción mundial de petróleo, ¿no? El mundo producía 88,7 millones de barriles por día y del continente americano salía el 30%. Si quitamos Canadá y Estados Unidos, nuestro aporte baja de 26,5 millones de barriles por día a 10,4. Y nuestro peso a nivel mundial baja de un 30% a un 12%. Es decir, que en el continente americano, Estados Unidos y Canadá juegan un rol muy importante en términos eh, de producción petrolera, ¿no? De aporte a la producción petrolera. Si vemos lo transcurrido en 10 años después, la producción a nivel del continente se ha incrementado de un 30 a un 37% como efecto de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y Canadá, del incremento de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y más bien Latinoamérica y el Caribe ha reducido un poquito su participación. En el caso del gas natural, acá en el cuadro derecho, ocurre algo similar, ¿no? Argentina tiene un crecimiento de un 28% en estos 10 años en su producción de gas natural. Estados Unidos también, un 47%. En términos de caída, el que más ha caído es Bolivia en realidad, donde yo un 42%. Ha caído también en el caso de México, un 30%. Trinidad y Tobago ha caído con un 36% la producción de gas. La de Venezuela, bueno, básicamente se ha mantenido, claro, porque Venezuela también es un país más bien petrolero que gasífero. Y un tema, claro, y bueno, está Colombia con una caída también de un 10%. Aquí yo quiero puntualizar que las caídas importantes de México, de Bolivia y de Colombia no responden, bueno, por lo menos la de México y Bolivia en primera instancia, no responden a una política de transición energética per se, ¿no? Sino más bien responden a malas políticas sectoriales, a varias situaciones muy complejas en las empresas estatales, tanto en Bolivia como en México hay empresas estatales petroleras, ¿no? En Bolivia está YPFB y en México está Pemex, que han resultado en serios problemas de gestión a nivel sectorial que han repercutido y han resultado en esta caída, ¿no? Un 30% en México, 42% en Bolivia. Colombia tiene una caída de un 10%, pero como resultado de una política de transición energética planteada por el actual presidente Petro, pero que no ha sido bien implementada, ni tampoco, y creo yo que es el principal problema, dimensionada en términos de tiempo, ¿no? Lamentablemente Colombia ha pensado, eh, ha ido por el argumento que yo les decía hace un momento, es decir, cambio mi producción, dejo de producir, dejo de explotar fósiles, de explorar, y por lo tanto voy a hacer una transición energética. Cuando esto no es bien planificado, puedes caer en un riesgo más bien energético, ¿no? Y ahí voy al segundo concepto de lo que les decía hace un momento, ¿no? La seguridad energética era uno,
los países tienen que asegurar la energía para su población, y el segundo es la autarquía energética, ¿no? En la seguridad energética, los países tienen que buscar que la población tenga acceso ininterrumpido a los energéticos que consumen. Desde el otro concepto, la autarquía energética, los países buscan producir la mayor cantidad de la energía que sus países consumen para no importarlas. Entonces, cuando en un caso como el de Colombia o el de Bolivia o el de México, vas a tener, o sea, tienen problemas en la producción de gas natural, está cayendo la producción de gas natural, eso no implica una transición energética, implica que van a tener que importar gas en el corto plazo, ¿no? Es lo que va a ocurrir probablemente. Bueno, en México ya ocurre, importan gas de Estados Unidos. En el caso de Bolivia y Colombia, van a convertirse en países importadores también de gas natural. ¿Resultado de qué? De una política energética que no ha sido bien dimensionada en el horizonte del tiempo. Y es un tema fundamental a considerar siempre que discutamos sobre transición energética o ustedes investiguen o entrevisten autoridades que hablen sobre el tema de transición energética. Es muy importante el tiempo, es muy importante preguntarles en una hoja de ruta. Yo creo que en Latinoamérica una tarea pendiente que tenemos en general es, así como hemos logrado los compromisos nacionalmente determinados, debemos lograr hojas de ruta para la transición energética, claras, con hitos bien marcados. ¿Qué va a pasar de acá a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 30 años? ¿No? Es decir, voy a producir, por ejemplo, para no importar gasolina y diésel, voy a producir todavía o voy a explotar petróleo por 10 años más. Pero en esos 10 años tengo que desarrollar políticas de electromovilidad para que mi parque automotor deje de consumir esa gasolina y diésel y yo pueda ir dejando de explotar gradualmente esos campos petrolíferos, ¿no? Entonces tiene que haber una hoja de ruta que trace cómo voy a hacer esa transición, porque al final, como está ocurriendo hoy en día en mi país, ¿no? En el caso de Bolivia ha caído la producción de hidrocarburos líquidos. Eso no quiere decir que haya una transición energética, eso quiere decir que Bolivia hoy en día importa hidrocarburos líquidos, en este caso diésel o gasolina, que se producen en otros lugares del mundo. Entonces, no es que Bolivia se vuelve limpio y deja de importar, deja de explotar, perdón, sino que más bien se convierte en un importador, porque no hemos cambiado el consumo. Algo similar puede producirse en cualquiera de nuestros países si no atendemos con seriedad y con una hoja de ruta clara el tema del consumo energético, porque lo que no produces, lo importas. Por eso les decía, la seguridad energética es objetivo número uno o dos de política pública en cualquier país, porque no puedes dejar a tu población sin energéticos, ya sea electricidad, diésel, gasolina, gas natural, el que ustedes quieran. Entonces, ese tema es muy importante. Ahí, Acá yo les te quería tendría una comentar, pregunta antes de pasar, perdón, Raúl, me tome la palabra un claro que segundo, sí. antes de pasar a la siguiente diapositiva, porque me parece muy interesante, digamos, como todo este análisis que nos estás mostrando y planteando en torno a lo que implica realmente una transición energética y como esta hoja de ruta. Y simplemente quisiera hacerte una pregunta en términos de recomendaciones a la hora de hacerse una pregunta, ¿no? Si yo me siento como investigadora o en caso de una periodista, hacerme las preguntas de cómo identifico yo que hay o no una hoja de ruta. Por ejemplo, en el caso de Colombia, se dice que hay un plan de transición energética, pero cuáles deberían ser como estas preguntas un poco más críticas que me permitan a mí determinar si se está dando o no una buena política que asegure la seguridad energética o la autarquía energética. Súper, muchas gracias, Laura. Es una muy buena pregunta. Un primer elemento que cualquier investigador o periodista tiene que conocer o tiene que tener muy claro para poder hacer además las preguntas de manera pertinente es este, ¿no? El consumo energético. ¿Qué energéticos se consumen en tu país? Si tu principal energético, por ejemplo, fuese la electricidad, en términos de consumo energético, bueno, entonces probablemente no sea una preocupación si el gobierno decide dejar de explorar gas natural, ¿no? Pero ahí tendrías que plantearte una segunda pregunta. ¿Cuál es la matriz eléctrica? Hay que diferenciar. En el tema de transición energética hay mucha confusión sobre matriz energética y matriz eléctrica. Una es la matriz energética, son todos los energéticos que consumimos en la economía. Eso quiere decir gasolina, diésel, GLP, GLP es el gas licuado de petróleo, gas natural, por ejemplo, o electricidad. En cambio, la matriz eléctrica son las fuentes de generación solamente de electricidad que tenemos en nuestro país.
Por ejemplo, puede ser gas natural para termoeléctricas, hidroeléctricas, fotovoltaicas, si es solar, eólicas o geotermia, por ejemplo, ¿no? O biomasa. Esas son fuentes de generación de electricidad, ¿no? Específicamente de matriz eléctrica. En cambio, lo otro es matriz energética. Cuando hablamos de transición energética, estamos hablando de toda la matriz energética, no solamente la electricidad. La electricidad es un energético más. Entonces, ahí tenemos que cuidar, ¿no es cierto?, que no se mezclen esos conceptos. Ese es un primer paso. El segundo elemento es que si en mi matriz energética, por ejemplo, yo hablo del caso de Bolivia, tenemos una dependencia de un 80% de hidrocarburos. El energético más consumido es el diésel, con un 25%. Si yo veo que la producción de petróleo está cayendo en Bolivia, quiere decir que con un consumo tan dependiente del diésel, en lugar de solucionar un problema, probablemente estoy creando varios otros problemas. ¿Por qué? Porque ¿quién consume ese diésel? En el caso de Bolivia, el 84% lo consume el sector transporte. Y en el estudio que hemos realizado con Pública lo que pagas, justamente hemos identificado qué sectores son los que más consumen, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver, por ejemplo, quién es el sector económico que más consume energía en Latinoamérica. La respuesta es común casi a todos los países, el transporte. Nuestro transporte, tanto público como privado, es altamente fósil. Consume mucha gasolina y consume mucho diésel. Entonces, si dejamos de producir petróleo, quiere decir que lo vamos a tener que importar, porque no podemos ir a, a la gente de a pie, ¿no es cierto? Al señor de la tienda, o al estudiante, o al padre de familia, o a la madre de familia, o a cualquier persona en realidad, y decirle, ¿sabes qué? Ahora vas a cambiar tu auto de fósil a eléctrico, ¿no? De la noche a la mañana, de acá tienes 6 meses para cambiar tu auto a eléctrico porque de pronto la gente no tiene el dinero para hacerlo. De pronto el país no tiene la infraestructura, porque si cambias a eléctrico, tienes que tener electrolineras para poder cargar tu vehículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, o si vas a viajar de una ciudad a otra, en plena carretera tienes que poder cargar, tienes que te quedas sin electricidad. Entonces pasa por el desarrollo también de una infraestructura para eso. Por otra parte, hay que considerar que esa electricidad probablemente, como pasa en varios de nuestros países, es generada principalmente desde fósiles, ¿no? Ya sea carbón o gas. Entonces, y eso quiere decir termoeléctrico. Entonces hay que preguntarse ahí, tienen que preguntarse ustedes ese tipo de aspectos, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué energéticos son los que más se consumen? Ese energético, ¿quién lo consume? ¿No? Ese sector económico o esa población que consume ese energético, ¿lo puede cambiar rápido o no? ¿No? Es decir, yo no le puedo decir a la gente en mi país, por lo menos, dejen de usar gas natural y vamos a electricidad generada por paneles solares, por ejemplo, porque tenemos mucha población informal que necesita el gas natural para cocinar, ¿no? O para vender, por ejemplo, una hamburguesa en la esquina. Entonces, hay que considerar toda la integralidad, ¿no? Cuando pensamos en este tipo de aspectos. En el caso de países como Colombia, creo yo que es uno de los que más ha resaltado a nivel de discurso político el tema de la transición energética. Creo yo que una de los grandes ausentes justamente en esa política ha sido una hoja de ruta, ¿no? Esa hoja de ruta, como les digo, debería partir de un diagnóstico claro de mi situación actual a nivel energético, ver cuáles de esos energéticos los puedo reemplazar en términos de consumo y de producción y en qué tiempos se puede hacer eso, ¿no? Por ejemplo, si tú estás pensando en el transporte, ¿no es cierto? Tendrías que, bueno, el primer elemento, ¿no? Aunque creo yo que es además un problema en varios países, es el subsidio. Los subsidios, hoy en día en Ecuador lo estamos viendo, está muy, muy complicada la situación a raíz de que se está intentando quitar el subsidio al diésel. El subsidio la gente lo ve como algo bueno. Sin embargo, los subsidios, más bien desde un punto de vista energético, son más bien totalmente perniciosos, porque el subsidio es un incentivo al consumo de fósiles. Si tú vas a pagar un precio bajo, vas a consumir cada vez más de ese producto. ¿Por qué? Porque es un precio barato, ¿no? Te cuesta nada. Entonces vas a preferir comprarte un autito, aunque sea chiquitito, no importa, pero que le puedas cargar gasolina barata, ¿no? Entonces, el subsidio más bien es un desincentivo a la transición, ¿no? Es un incentivo a los fósiles. Entonces, hay temas que hay que considerarlos en esa hoja de ruta. Y para mí el número uno debería ser la eliminación de subsidios.
El segundo paso debería ser, si mis principales energéticos consumidos son diésel y gasolina, ¿hasta cuándo voy a producir, voy a explotar petróleo, ¿no es cierto?, para poder satisfacer esa demanda de gasolina y diésel? A la par, de manera simultánea, qué proyectos hidroeléctricos o solares o eólicos estoy desarrollando para poder generar electricidad que me permita a futuro, en 10 años, por ejemplo, ir cambiando mi parque automotor a parques eléctricos, ¿no? O desarrollar transporte público masivo eléctrico, que me permita ir bajando la demanda de gasolina y diésel, dado que el sector que más consume en Latinoamérica energía es el sector transporte. ¿No? Este es el principal tema que hay que poder atacar ahí. Por otra parte, esa hoja de ruta también debería decirnos si somos, si estamos concibiendo el gas natural como un energético de transición o no. Si la respuesta a eso es sí, entonces más bien tendríamos que ir desarrollando o apoyándonos en el gas natural mientras vamos desarrollando otros energéticos, ¿no? Si la respuesta a eso es no, entonces tendría que buscar acelerar el desarrollo de hidroeléctricas, ¿no? ¿Por qué digo hidroeléctricas? Y ese es un tema que, bueno, no lo he graficado acá, pero sí aprovecho la pregunta de Laura para explicarlo un poquito. Hay extremos, ¿no? Hay extremos. Por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado hace un tiempo, Ecuador ha tenido problemas de apagones, porque la matriz eléctrica del Ecuador está muy basada en hidroelectricidad. Casi un 90% son hidroeléctricas, ¿sí? En el caso de Bolivia, por ejemplo, el 70% de la electricidad viene de termoeléctricas que funcionan con gas. Entonces, lo que tenemos que buscar tener es una matriz eléctrica diversificada, es decir, que haya un poquito de termo, un poquito de hidro, un poquito de solar, un poquito de eólica, un poquito de geotermia o biomasa también, ¿no? Pero no, que no dependa tanto de una sola fuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa fuente nos puede fallar, ya sea porque el gas natural se acabó o el carbón se acabó, ya no lo puedo producir, lo tengo que importar y esa importación es cara, ¿no es cierto? Entonces ya no tengo esa fuente de generación. O en el caso de la hidro, porque los ciclos de agua cambiaron como resultado también del cambio climático. Entonces hay que buscar una matriz eléctrica diversificada, ¿no? Es diversificada y equilibrada, además, ¿no? Entonces es un tema que también debería estar bien considerado en una hoja de ruta. Ahora sí, acá les muestro un resumen de esa investigación, porque si les mostrara la matriz energética de cada uno de los países, seguramente requeriríamos una sesión para cada país, así que este es un resumen que hemos hecho sobre esto, en la que podemos ver que hay casos extremos, ¿no? Bueno, todos en realidad de los países estudiados, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Costa Rica, hemos visto que el único que no depende en extremo de energía fósil, ¿no es cierto?, es Costa Rica, ¿no? Con solamente el 1% de la energía primaria no renovable, mejor dicho, si vemos el total de la energía primaria, solamente el 1% es no renovable, ¿no? Fósil. Si vemos otros países, por ejemplo, como Argentina, un 87%, México, un 84%, Colombia, un 75%, vemos que hay una dependencia fuerte en la oferta de energía primaria a las no renovables, es decir, fósiles. En muchos casos ustedes van a ver que se habla, por ejemplo, de fósiles, de no renovables o de renovables, ¿no? Ahí hay que entender bien algunos conceptitos. Ya les he explicado un poco lo que es la energía primaria y la secundaria, ¿no? Que está también en esta matriz. Esta primera parte que está pintada de celeste habla de la energía primaria y la que está pintada de blanco acá en el medio es la energía secundaria. No se olviden que la primaria es la que se obtiene de forma directa, no requiere una transformación para su uso, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, ¿no? Es energía primaria, pero para poderlo usar, tengo que volverla secundaria, meterla a una refinería para poder sacar diésel, gasolina, querosene, jet fuel, todos los derivados del petróleo, ya son secundaria, ¿no? Y es la que realmente se puede utilizar. El gas natural es directamente primario y se lo utiliza además de manera primaria. La electricidad es secundaria, no es primaria, ¿no? Esos conceptos hay que tenerlos
un poquito claros. Por otra parte, están las energías renovables y no renovables. Las no renovables son habitualmente las fósiles, ¿sí? Y las renovables las podemos dividir en dos. En las renovables convencionales, que básicamente es la hidroelectricidad, las hidros, y las energías renovables no convencionales, que son a las que por error el mundo les llama alternativas. Yo no sé alternativas por qué, pero bueno, ya han puesto ese nombre. Pero son renovables no convencionales, ¿no? La solar, eólica, geotermia, biomasa, ¿no? Todas las, el hidrógeno verde podría entrar ahí, pero bueno, es un poco debatible también. Pero el hecho está en que en esta fila primera pueden ver que hay una alta dependencia en promedio a nivel regional de un 65% en la oferta de energía primaria a las fósiles. Si vemos la energía primaria renovable, solamente representa un 31% de la oferta total primaria en Latinoamérica y el Caribe. Dentro de eso hay hay matices, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica el 99% de la oferta primaria es renovable, ¿no? Principalmente hidro. Entonces, eso es un dato que hay que tomarlo en cuenta. Luego hemos puesto acá los biocombustibles. ¿Por qué? Porque hay una apuesta, desde mi punto de vista, preocupante, por lo menos en Argentina, en Brasil, en Colombia, de avanzar en los biocombustibles, ¿no? Para mí es preocupante porque con los biocombustibles estamos destinando territorio, suelo, que podría ser, por ejemplo, para el cultivo de alimentos, lo estamos destinando para cultivar palma africana o caña de azúcar, ¿no es cierto?, para obtener etanol, ¿no? Y biocombustibles. Entonces, estamos usando suelo que podría ser para alimento, lo estamos destinando a desarrollo de energía. Nos estamos volviendo los seres humanos realmente pirañas energéticas, ¿no? Dispuestos a comérnoslo todo para poder tener energía. Si vemos las exportaciones, hay países como por ejemplo Bolivia o Colombia que tienen una alta dependencia, sus exportaciones tienen una alta dependencia a las fósiles también, ¿no? Hay una participación alta de las exportaciones en su energía primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que explotan hidrocarburos o carbón o petróleo para exportarlo, ¿no? El objetivo es exportar. Y eso genera divisas, pero también genera dependencia, ¿no? Económica, porque vas a depender de exportar ese recurso natural para obtener divisas, dólares, pero también para obtener renta, ¿no? Regalías o impuestos que se cobren por la explotación de esos hidrocarburos. Entonces eso te genera una dependencia económica y fiscal, ya no solamente energética. Hay países que importan energía primaria, por ejemplo, Chile. Chile no produce petróleo, no explota gas natural, no cuenta con esos recursos, pero los importa. Importa principalmente gas natural como energía primaria y la utiliza para la electricidad y para el consumo domiciliario en su propio país, ¿no? Luego están las energías secundarias no renovables. En las secundarias no renovables vemos también que Bolivia, bueno, en general, más de una tercera parte en Latinoamérica depende de las fósiles para la energía secundaria. Por ejemplo, Costa Rica, que no producía acá, ¿no? No producía, apenas el 1% es fósil. Cuando vemos la secundaria se dispara al 70%. ¿Por qué? Porque los energéticos secundarios que más consume son gasolina y diésel, pero que no los produce, ¿no? Que no los produce, entonces los tiene que importar. Por eso aquí abajo también está importación de energía secundaria en Costa Rica, es un 75% de la energía secundaria en Costa Rica es importada. En las renovables, claro, llama mucho la atención el caso de Brasil, un 48%. Eso es porque es un país que tiene una apuesta clara y seria de varios años por la hidroelectricidad, ¿no? Brasil está con una lógica de explotar petróleo producir petróleo, perdón, para exportarlo y hacia adentro tener una matriz energética lo más limpia, entre comillas, lo más limpia posible. Los biocombustibles en Brasil tienen un peso importante, en Colombia tienen un peso importante. Muchos de los energéticos, principalmente del diésel en Colombia, son mezclados con biocombustibles, ¿no? Importados en algunos casos, que hacen que este país sea el que tiene mayor peso en realidad de biocombustibles en su oferta secundaria de energía. En las exportaciones, nuestros países exportan muy poca energía secundaria, ¿no? Generalmente la energía secundaria, exportamos más energía primaria, ¿no? Es lo que más se exporta. Es decir, exportamos carbón, petróleo o gas natural
en bruto para exportarlos. No exportamos gasolina o diésel, por ejemplo, ¿no? Por eso es que aquí es muy bajita la exportación de energía secundaria. Y en las importaciones vemos que Costa Rica es el que más importa energía secundaria. Luego está Bolivia, también está Chile, ¿no? Como países importadores netos casi de energía secundaria. Si vemos el consumo energético principalmente en estos países es no renovable, ¿no? A excepción un poquito de Colombia y México. Pero el consumo energético está muy basado en no renovables. A nivel Latinoamérica, 39%, ¿no? Y casos extremos, obviamente, son Bolivia, con un 79%, y Chile con un 62% de consumo energético, ¿no? Muy basado en el gas natural, tanto en Bolivia, Chile como Argentina. En el consumo energético renovable, vemos que hay matices, obviamente. Brasil tiene un peso muy importante de las no renovables en su consumo, principalmente por las hidros. Lo propio pasa en el caso de Colombia y de Chile. Y en los biocombustibles, como ya les dije, ¿no? El tema de Colombia preocupa, el tema de México. Bolivia todavía está acá con cero, pero es porque estas matrices energéticas son del año 2023. Cuando salgan las del 24, seguramente veremos que estos indicadores han empeorado. Eh, no sé cómo andamos un poquito de tiempo, espero no estarme pasando mucho, pero voy a ir resumiendo un poquito esta última parte. Cuando vemos el consumo energético, vemos que el consumo energético en nuestros países depende principalmente de fósiles. El sector que más consume en todos los países, como pueden ver acá en esta gráfica derecha, en barra celeste, es el transporte público y privado. Es el principal consumidor energético prácticamente en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Si vemos aquí abajo el consumo energético por sector, por tipo de energético consumido, vemos que hay matices, obviamente, ¿no? Pero en promedio, la electricidad es el energético más consumido en los 7 países, ¿no? La electricidad, ¿no? Es el energético más consumido en estos países con algunas excepciones, ¿no? Como Argentina, por ejemplo, en el que el gas natural tiene un peso mucho mayor, o Bolivia, en el que el gas natural también tiene un peso mayor. Pero en Brasil, por ejemplo, o Chile, tenemos que la electricidad es uno de los más consumidos. Cuando vemos también, es algo que se ha visto, el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, vemos que el gas de efecto invernadero que más se emite en la región es el dióxido de carbono, ¿no? Prácticamente el 98% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región son dióxido de carbono. El 48% de las emisiones de ese dióxido de carbono provienen del sector transporte. ¿Por qué? Porque es el principal consumidor de energía. ¿Y por qué? Porque esa energía es fósil, principalmente en nuestras regiones. Entonces, eso hace que sea el principal emisor de CO2. En el caso de Argentina, bueno, que está muy por debajo del promedio, con solamente un 28%, el resto, fíjense, 43% es el promedio regional, pero Bolivia está con un 55%, Brasil con un 59%, Colombia con 47%, Costa Rica con 77%. Es el transporte el principal emisor, ¿no? De gases de efecto invernadero en la región. Las centrales eléctricas representan solamente un 15% de las emisiones de CO2. Chile y Argentina están obviamente por encima de ese, de ese promedio, ¿no? Pero se debe obviamente a que esas centrales eléctricas, tanto en Argentina como en el caso de México, que tiene un 19% y un 22% en Argentina, se deben principalmente a que esa electricidad es generada con gas. Por eso es que tienen están por encima del promedio de emisiones, ¿no? Después, vamos a ver. Bueno, en este otro gráfico podemos ver estas emisiones de gases de efecto invernadero en términos de energía específicamente. Y vemos acá que las emisiones de gases de CO2 en la región provienen principalmente de las energías secundarias, en la barra verde clarita. Es decir, que en nuestros países contaminamos más por la gasolina, el diésel, ¿no es cierto?, el uso de los combustibles secundarios, más que por la explotación de carbono de gas natural, ¿no? Argentina probablemente ahí sea un poquito la excepción, pero se debe mucho al peso que tiene el gas natural en la matriz eléctrica de Argentina. El diésel sin biocombustibles es la energía secundaria de más importancia en las emisiones de CO2, obviamente, porque es 100% fósil.
En el caso de la gasolina sin etanol, solamente representa el 9% de las emisiones de CO2 en América Latina y el Caribe. Le voy a pasar a la siguiente. Bien, acá un tema importante es que la región latinoamericana tiene una dependencia enorme en la generación eléctrica de termos y de hidroelectricidad, ¿no? Eso nos vuelve como países vulnerables, por una parte, a la caída en las fuentes fósiles, ¿no? Si es que ahora estamos hablando de carbón o gas natural para las termoeléctricas, o de la hidroelectricidad. Hay un desafío muy importante, probablemente ahí Chile sea la excepción, de avances en renovables, en fuentes renovables no convencionales, como la solar, por ejemplo. Entonces, eso es importante. Sin embargo, cuando hablamos de renovables, hay que considerar que el principal enemigo es la intermitencia, ¿no? Es uno de los problemas a superar, porque lo que se requiere es un suministro que no tenga interrupciones, que sea sostenido, que sea estable, en realidad, que no haya fluctuaciones de voltaje, ¿no? Entonces, es importante, cuando hablamos de las renovables, garantizar estabilidad en el sistema y eso se hace a través de hidroeléctricas o a través de baterías donde se pueda almacenar la energía solar y la energía eólica o la biomasa o la geotermia, la que ustedes quieran. La transición energética hacia las fuentes sostenibles requiere de una infraestructura robusta y confiable. Eso quiere decir que hay que fortalecer, actualizar, renovar nuestros sistemas de transmisión y distribución de electricidad. Por una parte, para no tener pérdidas, pero por otra, para no tener problemas serios como el que ha pasado, por ejemplo, en España a principios de este año, ¿no? Entonces, es muy importante, si queremos una transición energética exitosa, impulsar esa renovación de los sistemas de transmisión de electricidad principalmente. Acá está un listado que no lo voy a explicar ahorita de los principales proyectos exploratorios en los países que hemos visto. Sería bueno que ustedes, desde el trabajo que realizan de investigación y de periodismo, puedan hacerle seguimiento a estos. En el caso del Brasil, hay muchos de los cuales están en la Amazonía, proyectos de exploración de hidrocarburos que están en la Amazonía. Lo mínimo, yo digo, en una hoja de ruta debería ser incorporar criterios de ordenamiento territorial, ¿no? Es decir, por ejemplo, dónde sí voy a explorar petróleo y gas natural y dónde imposible que voy a explorar. Por ejemplo, en parques naturales o áreas protegidas, ni el chiste debería explorar hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, en zonas tradicionales donde ya se ha explotado o ya se está explotando, puedo seguir haciendo exploración y puedo seguir explotando, pero por un tiempo, ¿no? Si estamos hablando del petróleo crudo, para mí, por ejemplo, debería ser todavía posible que se explore y explote explorar por los siguientes 8 años y explotar por los siguientes 15 años, máximo, ¿no? En 15 años ya no se debería explotar petróleo ni carbón, obviamente, ¿no? Bueno, el carbón debería ser más corto en realidad. El horizonte del carbón debería haber terminado el 2030, pero con esta lógica de China y Estados Unidos que quiere igualar el paso, otra vez el carbón ha vuelto a crecer. Pero deberíamos darnos plazos, tiempos, según cada país, obviamente, y de acuerdo a su realidad energética, por cuánto tiempo más carbón, digamos, por 8 años más. En esos 8 años yo tengo que haber migrado, por ejemplo, si es renta la que me genera el carbón, los departamentos, por ejemplo, en Colombia, que reciben regalía por la explotación del carbón, en esos 8 años ya tendrían que haber cambiado o diversificado sus fuentes de ingreso fiscal para sustituir el carbón, porque ya no va a haber, voy a dejarlo de producir, pero no lo puedo dejar de producir de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Entonces, por un tiempo más voy a seguir extrayendo ese carbón, pero en ese tiempo debería ir transitando hacia otras fuentes de ingresos fiscales, por ejemplo, para los municipios, ¿no? Que dependen de esa regalía y generar otros ingresos. Eso tiene que estar también considerado en la hoja de ruta. En estas hojas de ruta de transición, y cuando hablamos de transición energética, desde mi punto de vista por lo menos, no es solamente un cambio de energía, de fuente de energía. Para varios países como Colombia, Bolivia, México, Ecuador, por ejemplo, ¿no? Son economías en las que la explotación de carbón, de gas o de petróleo
no es solamente un problema energético, sino también es fiscal. Y digo fiscal porque genera, su explotación genera ingresos fiscales a nuestros países. Y cuando digo ingresos fiscales me estoy refiriendo a regalías, a impuestos, a patentes, a canon, ¿no? Son diferentes nombres que se le da, pero son los ingresos que reciben los municipios o los departamentos o el propio país, depende mucho de la arquitectura que se le dé, por la explotación de hidrocarburos, de petróleo, de gas o de carbón, ¿no? Entonces, en la hoja de ruta hay que considerar también ese elemento que es central para varios países. No puedo pensar, por ejemplo, que Colombia deje de producir, de explotar de golpe carbón, ¿no es cierto? Porque va a haber una afectación a esos territorios en términos de regalías, ¿no? O lo propio con el gas natural. Son temas que hay que considerarlos en las hojas de ruta si queremos realmente que la transición energética sea justa, ¿no? Porque no podemos dejar de pronto ir a una región y decirle, no, ¿sabes qué? Lo siento, qué pena, ¿no? Desde ahora dejas de recibir regalía porque ya no voy a explotar petróleo, ya no voy a explotar gas natural y qué me importa. No, no podemos hacer eso, no es serio, no es responsable, no es justo, porque esa región, ese municipio, seguramente financia programas incluso sociales, de educación o de salud con plata que le entra, con dinero que le entra de la regalía que se obtiene por la explotación de ese recurso natural. Entonces, para que la transición sea justa, tiene que considerarnos a todos, ¿no? Tanto a los territorios donde se explota, donde debería haber además programas serios de remediación, mitigación y de ordenamiento territorial, también aquellos territorios donde se van a instalar proyectos de energías renovables, donde también debería haber consulta previa, debería haber cuantificación, costeo de daños ambientales, pero también de aquellos territorios o regiones que recibían renta extractiva, tiene que considerarse cómo se va a reemplazar esa renta a medida que vayamos yendo hacia las renovables. Otro cuadrito acá que les quería mostrar. Bueno, acá están los proyectos renovables, ¿no? Por ejemplo, en México hay una apuesta clara por lo solar, ¿no? Eólico también. En Brasil tenemos parques eólicos, tenemos energía solar. Siguen con una apuesta a la hidroelectricidad, pero también con proyectos de hidrógeno verde. Este tema de hidrógeno verde está muy presente en Brasil, donde hay ya proyectos en desarrollo. Chile, que tiene un proyecto de hidrógeno verde importante también en Magallanes. Está Argentina con un proyecto también de hidrógeno verde. Colombia tiene proyectos de hidrógeno verde. En Bolivia se habla, pero todavía no se ha desarrollado el tema. Pero hay una inquietud del gobierno. ¿Y por qué? Porque hay una iniciativa en Europa, un programa muy grande que se llama Global Gateway, que es un programa muy importante que ha desarrollado Europa, que tiene un componente energético con un peso interesante para el hidrógeno verde, aunque lo ve como un energético que Europa va a requerir, ¿no? Es decir, se está asegurando con estos proyectos en Brasil, en Chile, que tenga el recurso de hidrógeno verde que va a requerir importar Europa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transición, también hay que preguntarse mucho transición para quién, ¿no? En el caso de minerales, por ejemplo, muchos minerales de la transición van a salir de Latinoamérica, pero para la transición del norte, ¿no? Entonces hay que pensar también la transición interna, nuestra transición, cómo nuestros países pueden transitar de esas matrices energéticas tan dependientes que les he mostrado más adelante, eh, más atrás, perdón, que decíamos anteriormente, tan dependientes de las fósiles, hacia matrices más bien renovables y además sostenibles en el tiempo, ¿no? En el caso de Colombia, bueno, tiene una apuesta por parques solares, parque eólico, está el tema del hidrógeno verde, hay un tema eólico que yo sé que ya lo están avanzando significativamente, aunque falta el tema de transmisión. Cuando vemos el tema de transición, por eso yo insisto mucho, no es solamente la fuente, no es solamente decir voy a poner un parque solar o un parque eólico, también hay que concebir el proyecto de forma integral. ¿Cómo voy a llevar esa energía hasta el consumidor? ¿No? Y cómo ese consumidor va a utilizar esa energía, porque hay que pensar también en eficiencia energética desde el consumo, ¿no? En el caso de Bolivia, bueno, están básicamente proyectos de explotación todavía de hidrocarburos más que de fuentes renovables. Hay muy poquito de renovables en el caso de Bolivia. En el caso de Chile hay una apuesta decidida ya además de tiempo atrás por las energías solares, ¿no? La fuente solar.
Cuando hablamos de los discursos y la realidad entre los actores políticos en Latinoamérica, hay que considerar que si bien algunos gobiernos como Brasil, por ejemplo, ustedes escuchen a Lula, tiene un discurso, una narrativa muy a favor de bajar las emisiones, de transición energética, pero en contraposición también es un gobierno que está impulsando a través de Petrobras la exploración petrolera en la Amazonía, ¿no? Un elemento acá a considerar como región también es que nos enfrentamos a un doble problema. Por una parte, ser proveedor de materias primas, principalmente minerales, como les decía, para la transición del norte. Pero el segundo problema es que deberíamos más bien mirar nuestras propias matrices energéticas, que actualmente dependen mucho de lo fósil, principalmente en el consumo energético, e impulsar nuestra propia transición. Finalmente, algunos hallazgos que tenemos de todo este análisis que hemos hecho. El primero es que en la región, en estos 10 años, desde el Acuerdo de París hasta ahora, ha habido una alta inversión en renovables, eso es innegable. Se ha invertido mucho en parques solares, ¿no? Cuando uno ve Chile, por ejemplo, o en hidroeléctricas, cuando uno piensa en Brasil, Uruguay o en Ecuador, ha habido mucha inversión en renovables, pero todavía con poca presencia en las matrices energéticas. Es decir, hemos invertido en renovables pero no hemos ido apagando algunas fuentes fósiles, ¿no? Por ejemplo, termoeléctricas, ¿no? Que deberían haber sido apagando a medida que iban aumentando las hidros. La matriz energética es altamente fósil en la región. Si pensamos en la energía primaria no renovable, eso quiere decir EPNR, energía primaria no renovable, el 73% de nuestra matriz energética depende de estas energías no renovables. El 49% de la energía secundaria es no renovable, ¿no? Gasolina, diésel. Y el consumo está altamente basado en las fósiles, ¿no? Un 60% en toda la región. Si vemos las emisiones de gases de efecto invernadero, el principal gas que emitimos, como les he dicho, es el dióxido de carbono, principalmente por la energía secundaria, principalmente por el sector transporte, ¿no? Que es el que utiliza más gasolina y diésel en nuestros países. Hay muy poca movilidad masiva eléctrica. Si vemos el tema de la electricidad, el desafío que tiene la región es pensar en sistemas sostenibles y estables, no apagones. Eso pasa por, obviamente, un debate que es muy interno, yo creo, de cada país, entre la energía sostenible en términos de bajar el impacto ambiental, pero que sea estable, ¿no? Que no se corte, que no sea intermitente. Eso nos lleva también a una dicotomía entre lo diverso y lo limpio, ¿no? Es decir, las fuentes de energía limpias como la solar o la eólica o la geotermia, por ejemplo, pero que sean diversas. No puedo tener una matriz eléctrica solamente solar, ¿no? Porque tiene riesgos, o solamente hidro, porque tiene riesgos. Y debería ser participativa. Hasta ahora, lo participativo ha sido muy limitado. Hay casos para mí muy interesantes, como por ejemplo las microcentrales hidroeléctricas de Guatemala, que a mí me ha gustado mucho ver ese caso, en el que tienes microcentrales populares, comunitarias, en el que la comunidad indígena ha participado incluso en el diseño del proyecto de la microcentral hidroeléctrica, a través además, utilizando además el río y controlando cuánto flujo del río entra a la central hidroeléctrica, de acuerdo al uso y al requerimiento de energía que tiene. Otro desafío importante son las renovables. Tiene que haber una apuesta por renovables, pero diversa. Nos preocupa la apuesta que hay en términos de hidrógeno verde, porque creemos que responde más a una demanda europea que a una transformación en el consumo de nuestras matrices eléctricas de nuestros países. Dicho en facilito, ¿en qué país van a consumir hidrógeno verde? ¿Qué países tienen ahorita buses para hidrógeno verde? En nuestra región, ninguno, ¿no? Entonces, si hablamos de proyectos de hidrógeno verde, ¿para quién va a ser ese hidrógeno verde? Hay que avanzar en plantas solares de gran tamaño. Chile es un ejemplo para eso, pero en términos participativos todavía está siendo limitado. Hay que abrir la participación si pensamos en una transición energética justa, ¿no? La población tiene que participar de ello desde nuestro punto de vista, una política que debería ser socializada y sobre la que se tiene que avanzar y que es participativa por excelencia, es la generación distribuida, ¿no? México y Brasil tienen un importante avance en eso. La generación distribuida, para quienes no conocen, es yo como consumidor de energía me convierto también en un generador. ¿Cómo genero? Pongo un panel solar en mi casa o varios paneles solares en el techo de mi casa, tengo una batería, entonces genero electricidad a partir de los paneles solares para mi autoconsumo
pero yo no estoy todo el tiempo en mi casa. Ahorita, por ejemplo, no estoy en mi casa, ¿no? Estoy en otro lugar. Entonces, pero mi panel solar en mi casa está generando y la batería se está llenando. Ese excedente que no estoy usando ahorita lo puedo depositar en la red eléctrica, ¿no? Entonces se vuelve una generación que se distribuye a otros consumidores, ¿no? Hay países, en Alemania, por ejemplo, tienes barrios de generación distribuida. El alumbrado público es generado a través de generación distribuida. Y en el pago se hace un neteo entre lo que yo deposito en la red y lo que saco de la red en días, por ejemplo, nublados, lluviosos, en los que no he podido generar mi propia electricidad. Finalmente, oportunidades de incidencia. ¿Dónde puede incidir la sociedad civil? ¿Dónde pueden incidir los periodistas, el periodismo de investigación? En la COP, la COP es un importante espacio para incidir en términos de transición energética. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las metas? ¿Se están midiendo? Nuestros países han desarrollado, por ejemplo, compromisos nacionalmente determinados, compromisos que cada país, metas concretitas que cada país ha planteado en temas energéticos, por ejemplo, ¿no? Bolivia tiene 10 metas para el tema de energía. 10 compromisos para el 2035. Se están monitoreando, esa información es pública, la gente conoce cuánto se está avanzando o no conoce cuánto se está avanzando de esos compromisos, en esos compromisos. Otro espacio importante de incidencia son los multilaterales, por ejemplo, el BID o la CAF, que son organismos de financiamiento, pero ¿qué están financiando? ¿Son rentables esos proyectos que se están financiando energéticos? ¿Para quién es esa energía? ¿No? Es importante preguntarse. Otro tema de incidencia, otro espacio de incidencia importante son los gobiernos nacionales y locales. Pregúntenles a los alcaldes, a los gobernadores, en qué están gastando esa regalía que viene del carbón o que viene del gas. Algo de eso está yendo a financiar proyectos de energías renovables. Algo de eso está yendo a financiar programas de transporte público masivo eléctrico, como debería ser, o no. El tema de las hojas de ruta y NDCs son temas para mí claves para incidir en los gobiernos de la región. Ojalá se pudiera lograr una especie de acuerdo de Escazú para el tema energético, en el que cada país se obligue a, en un plazo de, no sé, 6 meses o un año, formular una hoja de ruta para dejar claramente establecido cómo voy a transitar en los siguientes 40 años en términos de energía, cómo voy a caminar mi matriz energética, mi matriz eléctrica, mi consumo energético hacia fuentes renovables y además hacerlo de forma participativa, cuidando no solamente un cambio en la fuente de generación, sino en la forma en la que usamos y consumimos esa energía, ¿no? Entonces, esas son las principales conclusiones. Hasta ahí habría terminado. Espero que la información les haya sido de utilidad. Si no, hay varias fuentes que se pueden consultar. Una de las más importantes para mí es la OLADE, ¿no? La Organización Latinoamericana de Energía, que tiene datos muy, muy sólidos, muy actualizados, además, de los diferentes países de la región. Muchísimas gracias, Raúl. Creo que igual esta presentación va a dejar mucha información en la cabeza de todas y todos quienes nos están viendo. Entonces, para eso también reiterarles que si quieren realizar algún contacto, pues Fundación Jubileo siempre es un gran referente, no solo en Bolivia, sino a nivel regional. Como pueden ver, Raúl es un experto con varios años de conocimiento toda la región y sobre todo cómo entender estas complejidades en las matrices energéticas, las matrices eléctricas, estas diferencias de las que ya hemos hablado. Entonces, pues nada, Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, muy interesante. Nuevamente, este documento igual lo tienen disponible para leer en la plataforma. La idea es que puedan aproximarse, buscar más información. Aquí la idea era que pudieran resolver algunas dudas teniendo en cuenta el componente técnico de esta información. Y pues nada, seguimos en contacto y nuevamente como aquí ofreciendo siempre a Raúl como una fuente y como un experto muy relevante para cualquier discusión que quieran tener, independientemente del país en el que estén establecidos. Entonces, Gracias, muchas Laura. gracias, Raúl. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Yo solamente quiero cerrar recalcando el rol que tienen los periodistas. Un periodista puede ser un replicador de información, es decir, recibir información de una autoridad y lo mismo replicarlo para que el resto de la gente lo escuche. Pero creo yo que tiene un desafío mucho más importante y un rol mucho más significativo y para nosotros como población importante, y es ayudar en el periodismo de investigación, ir detrás, ¿qué está detrás de esa noticia
detrás de ese anuncio que hace determinada autoridad. Creo que allí tienen un rol fundamental y les agradecemos siempre su trabajo. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Gracias.